Es uno de los grandes iconos de la cultura popular, tanto en el álbum de Pink Floyd como el experimento de Newton, entre otros grandes ejemplos. Pero, ¿por qué ocurre esto? Hola a todos. Hoy vamos a ver algunas pinceladas de óptica y hoy vamos a ver uno de los experimentos más curiosos que tiene la óptica y uno de los principales momentos en los que se empezó a estudiar, que es lo que se conoce como el prisma de Newton, en el que le enchufamos a un prisma un elemento transparente con un rayo de luz y vemos qué es lo que ocurre después. Si tomamos solamente un láser, es decir, un rayo monocromático, solo de color rojo, y le enchufamos a un prisma, ocurre lo siguiente. El que podemos ver que la luz saliente del prisma tiene otra dirección de la dirección original, es decir, hemos conseguido curvar, cambiar de dirección a la luz. Y matemáticamente, ¿qué está ocurriendo? La luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, que es lo que conocemos como c, la velocidad de la luz. Pero esto solo ocurre en el vacío. En cada medio, la velocidad de la luz es distinta, siempre menor a la del vacío. Y esto es porque la luz va rebotando entre las partículas del propio medio, haciendo que tarde más en recorrer la misma distancia. El coeficiente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio es el índice de refracción y se denota con una n. Además, la luz se propaga en línea recta. Es decir, una vez la lanzamos va a seguir hacia adelante hasta que choque contra algo. Pero en función del índice de refracción y el ángulo con el que choca entre dos medios, se va a cambiar. Esto es lo que se conoce como la ley de Snell y es la siguiente. Lo que representa es, si tenemos la separación entre dos medios, por ejemplo, aquí tenemos agua y aquí tenemos aire, y llega la luz, por ejemplo, así. Pues va a llegar y una parte se va a reflejar y otra parte va a atravesar y va a tener otra dirección distinta. Este ángulo de aquí le vamos a llamar θ1, que es el ángulo de incidencia. Y el índice de refracción del agua es N1 y este N2. ¿Por qué? Porque simplemente 1 es donde entra y N2 por donde sale. Ahora, este ángulo de aquí va a ser θ2. Y podemos relacionar N1, N2, θ1 y θ2 a partir de la ley de Snell. Ahora, el ángulo, el rayo reflejado, que es este de aquí, va a seguir, o sea, se refleja justamente con el mismo ángulo, es decir, eso es θ1 también. Y con esto podemos calcular tanto los índices de refracción del aire como del agua y podemos calcular qué ángulo va a salir cuando le demos al prisma. O al revés, si vemos los ángulos tanto de incidencia como de refracción, podemos calcular el índice de refracción del agua o del prisma en este caso. Si nos fijamos antes, cuando le dábamos con el láser al prisma, entraba perpendicular a la cara izquierda, chocaba con la cara derecha y luego salía. Ahora, si representamos las normales a las superficies, es decir, las perpendiculares, son estas dos. En primer lugar, podemos ver que el rayo incidente, pues no se curva. Va a seguir recto, porque el ángulo de incidencia es cero. El seno de cero es cero, entonces en el otro lado tiene que anularse también. Así que no se curva. Mientras que en el segundo, sí que hay un θ1, que es el ángulo de incidencia, y un θ2, que es el ángulo de refracción. Que el θ2 lo podemos ver directamente en el dibujo, que forma un total de 72 grados, esta perpendicular con el rayo saliente. Ahora, nos falta calcular θ1, que lo podemos saber por un poco de trigonometría. En primer lugar, simplemente medimos los ángulos del prisma y tenemos que este ángulo de aquí son 30 grados. Ahora, este van a ser 90 grados también. Y este ángulo de aquí lo vamos a llamar alfa. Pues como es un triángulo, sabemos que 90 más 30 más alfa tiene que dar 180 grados. Entonces simplemente alfa, si lo despejamos, nos da que tiene que ser 60 grados. Ahora, este de aquí, ¿no? El que forma alfa y θ2 y θ1 son 90 grados, es un ángulo recto. Entonces, alfa más θ1 tiene que ser 90 grados. Por lo tanto, θ1 tiene que ser de 60 grados. Entonces ya tenemos θ1 y θ2. Si volvemos a la ley de Snell, tenemos que N1 va a ser el índice de refracción del prisma por el seno de 60 grados, que es θ1, tiene que ser igual a N2, que es el índice de refracción del aire, que es 1, por el seno de 72 grados, que es θ2. Entonces simplemente si despejamos, N1 tiene que ser igual al seno de 72 grados
entre el seno de 60. Por lo tanto, N1 es aproximadamente 1,9. Este es el índice de refracción del prisma. Hay un problema y es que hemos explicado cómo se curva y una vez sabiendo el índice de refracción podemos saber para cada ángulo incidente el ángulo saliente. Pero el problema es que el índice de refracción depende del color, es decir, depende de la longitud de onda. Y una de las maneras más normales para aproximarlo para colores cercanos es la siguiente manera. Tenemos aquí la fórmula de Cauchy, que nos da el índice de refracción en función de la longitud de onda. La longitud de onda nos da el color. Por ejemplo, el rojo tiene una longitud de onda de aproximadamente 600 nanómetros. Mientras que el azul tiene una longitud de onda de aproximadamente 400. Entonces, si metemos estos números aquí, podemos ver que este término para el rojo va a ser menor. Entonces, el índice de refracción para el rojo va a ser menor que el índice de refracción del azul. Entonces, ¿qué significa esto? Que para el mismo ángulo de incidencia, el rojo se va a desviar menos que el azul. Y de aquí es donde vienen estas famosas imágenes. Otro efecto curioso es el que ocurre dentro de los cables de fibra óptica, que es lo que se conoce como reflexión total interna. Las fibras ópticas son simplemente un cable de un cristal transparente recubierto de un plástico y la luz va por dentro rebotando entre las paredes sin que nada salga. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, si volvemos a la ley de Snell, tenemos esto de aquí, donde esto va a ser pues θ1 y esto es θ2. Ahora, ¿qué ocurre si θ1 lo aplanamos, lo ponemos más cerca de la propia superficie? Es decir, dibujamos algo así. Pues simplemente, por lógica, ¿no? Pues se va a curvar menos. Va a hacer algo así. ¿Y qué ocurre cuando el ángulo por el que sale es mayor a 90 grados? Es decir, para que si se curva, se tiene que curvar hacia adentro. Pues que esta fórmula de aquí se va a romper. No tiene sentido que cuando pasa al otro lado, vuelve al suyo. Es decir, no está pasando, se está reflejando. ¿Y cuándo va a ocurrir este efecto? Pues cuando θ2, es decir, esto de aquí, sea mayor a 90 grados. El caso límite ocurre cuando θ es el ángulo crítico. Y es justamente cuando θ2 es igual a 90 grados. Entonces, si sustituimos en la fórmula, tenemos esto de aquí. Ahora, ¿por qué el mayor igual? Bueno, pues porque hemos visto antes, cuanto más curvemos, o sea, cuanto más horizontal pongamos el rayo frente a la vertical, es decir, mayor sea su ángulo, más se va a reflejar para adentro, ¿no? Mayor va a ser el ángulo de refracción. Entonces tenemos esta condición. Por lo tanto, el seno de θc, del ángulo crítico, tiene que ser mayor o igual, el seno de 90 es 1, ¿no? Pues tiene que ser mayor o igual a n2 entre n1. Vamos a probar, por ejemplo, con nuestro prisma, en el que si tenemos lo mismo de antes, es decir, que tenemos este prisma de aquí y el rayo entra así, se va a rebotar y luego queremos que rebote en esta cara de aquí. Pues entonces n1 va a ser el prisma y n2 el del aire. Entonces va a ser 1 entre 1,9. Entonces el seno de del ángulo crítico tiene que ser mayor o igual a 0,53. Por lo tanto, θ crítico tiene que ser mayor o igual a 32 grados. Es decir, si este ángulo de aquí es mayor o igual a 32 grados, se va a producir la reflexión total interna. Es decir, por aquí no se va a ver nada, no va a haber luz. Entonces, por ejemplo, si esto lo recreamos en la vida real, tenemos este efecto en el que podéis ver, en el papel no se ve luz. Solo se ve un puntito que se está reflejando en esta parte de aquí, pero eso yo no lo puedo evitar. Si, por ejemplo, hay un momento en el que si jugamos con la trigonometría un poco y tenemos una guía larga, podemos hacer que esté rebotando en todas las partes y así obtenemos una fibra óptica. Otros efectos que se puede utilizar con esto de los prismas es, por ejemplo, una lente convergente, en el que si le damos con la luz, como podéis ver, todos los láseres van al mismo punto.
Esto es lo que llevan las gafas de la gente que tiene hipermetropía. Lo de utilizar las gafas como lupa es porque sus lentes son convergentes. En cambio, si hacemos justamente como el opuesto, es decir, en vez de que el círculo sea para afuera, sea para adentro, tenemos una lente divergente, en la cual podemos ver que todos los rayos huyen de un mismo punto, que es este punto de aquí. Pues este ha sido un vídeo así, un pequeño de curiosidades de la óptica, en el que me he centrado sobre todo en resolver el problema del arco iris, del prisma de Pink Floyd o de Newton. Y hemos visto, por ejemplo, el caso de la reflexión total interna y los hemos explicado de manera matemática. Y si os ha gustado el vídeo, pues dale like, comentad y suscribíos. Gracias por ver.